Bienvenidos, hermanos, a los presentes, la audiencia de Raíces de la Fe, un aplauso seguido, que es también una alabanza al Eterno, y damos la bienvenida a todos ustedes, hermanos, que nos miran por las redes sociales, por YouTube y por también Facebook. Es un privilegio, como siempre decimos esto de corazón, un honor grande poder dirigirnos a ustedes, nos permitan entrar ahí en la privacidad del medio donde están para compartir con este pueblo que también ama al Eterno y ser partícipes en el día que nuestro Padre estableció desde el principio, que es cuando nosotros nos reunimos a sentarnos ante la presencia, aprender a compartir. Su presencia está acá, amén. Y eso es lo más precioso, que tenemos ese gran privilegio. No es simplemente una reunión vacía. La hashkaha, la supervisión divina, la hashkaha pretit, la supervisión divina del Eterno está acá. ¿Por qué? Porque estamos dentro de su voluntad. Y eso es maravilloso. En este día nosotros hemos llegado a la porción de la Torah en el ciclo anual de estudio que se llama Vayetze. Vayetze. ¿Y qué significa Vayetze? Significa y se fue. Otros traducen y él se fue, o otras veces se dice y él salió. Y para algunas personas nuevas que nos están visitando o que nos están viendo por primera vez, la Torah se estudia a través de todo el año en porciones. Es decir, los 5 primeros libros de Moisés, el Pentateuco o la Torah, se estudia parte por parte, porción por porción, y se hace una división de 54 y 55 porciones a través de todo el año, y eso se hace en un conjunto de estudios paralelos con los profetas, y también en nuestro caso, que somos mesiánicos, hacemos el estudio justamente con escrituras del Nuevo Testamento o el Brit Hadashah, que significa el pacto renovado. Entonces, este día estamos estudiando Vayetze. Es el momento cuando Jacobo se va. Jacob se va de la Tierra Santa y va en busca prácticamente de su vida. Literalmente, él va en busca de salvar su vida porque su hermano lo está buscando para matarlo. Y le ha jurado que lo va a matar. Y este juramento lo ha hecho él abiertamente. Él está enardecido porque él siente que su hermano le ha robado la primogenitura, lo cual literalmente es cierto. ¿Okay? Muchas veces los hermanos se agreden, se hacen cosas unos a los otros. Se hacen males unos a los otros. No está bien. Pero en este caso era una cosa muy importante, demasiado importante, de que este hombre se siente que lo han defraudado, lo han engañado. Él siente eso, pero no hubo engaño. Hasta el punto de que se enoja y quiere buscar a su hermano para matarlo. Sus padres, asustados, le dan una segunda bendición y se van. Y ahorita vamos a explicar qué significa eso de una segunda bendición. Y lo dejan ir para que se vaya a las casas de sus familiares hacia el norte, fuera de Canaán. A veces voy a utilizar la palabra Canaán, que es el nombre de la región, de acuerdo al contexto histórico en el cual estamos estudiando. Cuando digo contexto histórico, estamos hace 4.000 años. Este pasaje del bíblico está sucediendo prácticamente 4.000 años atrás. Y entonces, en este contexto, es Canaán, la tierra de Canaán. Y él va subiendo hacia Harán, que está al norte. Y va en busca, como digo, de su propia vida. Está escondiéndose de su hermano. Entonces, el subtítulo que yo le puse a esta enseñanza, porque es una enseñanza, es un mensaje. ¿Ok? Un mensaje, enseñanza. La aura de la honra está en la fe de nuestras acciones. El aura de la honra. Fíjense bien, hermano. El hombre está buscando por una aura de honra. El hombre quiere la honra de parte de su mujer. La mujer quiere la honra de parte de su varón. La familia quiere honra. Siempre estamos hablando, cuando uno habla con mucho orgullo de su familia, menciona los apellidos. Es que nosotros somos los fulanitos de tal.
nosotros somos los Enríquez, nosotros somos los Rodríguez, nosotros somos amén. Es decir, de que cada persona habla de su familia con orgullo. Nadie está buscando desprestigiar a la familia adrede. Puede ser que hayan personas que caigan en ese error. Puede ser que hay personas jóvenes que caigan en el error de desprestigiar a la familia, pero no porque es un ángulo directo o una proyección directa de su corazón a hacerles daño. Tal vez es porque están enredados, porque socialmente no se han desarrollado, porque no pueden ver el mal que están provocando. Digamos, por un ejemplo que es muy clásico de los días nuestros, un muchacho que está envuelto en drogas y se ha perdido, no va a trabajar, está mendigando prácticamente, anda metiéndose en problemas, pero no quiere recapacitar, no quiere aceptar ayuda, no quiere aceptar consejo, no puede ver en este momento el beneficio de aceptar el abrazo de un papá, aceptar el abrazo de su madre, aceptar el empuje de los amigos que lo quieren ver bien. ¿Por qué? Porque está subyugado por el vicio, por la droga que los tiene dominados. Entonces es un demonio que los tiene prácticamente embarbascado y no lo puede ver. Y mientras esa piedra que está cubriendo su rostro, sus oídos, no sea rota por la palabra del Eterno, él no va a poder salir de ahí. Quizás lo pueden meter a un lugar de rehabilitación a través de medicamentos, lo pueden balancear. Pero si no hay un cambio de adentro, él va a continuar deshonrando a su familia. Él va a continuar en ese precipicio, en esa bajada vertiginosa hacia la destrucción de su vida y la destrucción de sus seres queridos. Porque no lo puede ver. Pero tampoco podemos dejar que porque la persona está enferma, aceptarlo. Sino que tenemos que hacer a conciencia lo más que podamos para que esa persona entienda que está mal. Tiene que entender que está mal. Y si no entiende, por lo menos que tenga el conocimiento intelectual que está actuando mal. Porque si siempre decimos pobrecito, no va a llegar a ese entendimiento, no va a llegar a esa conexión. Entonces, en Vayetze, que es la porción, y él salió de la Torá, del Pentateuco, vamos a leer del libro de Génesis 28:10 al 32:3. No vamos a leer todo eso. Simplemente vamos a concentrarnos en 2 capítulos. Profetas, Oseas, los askenazis hacen énfasis en 12:13 al 14:10. En esta ocasión nosotros vamos a enfocarnos en la manera de estudio de los sefardí, 11:7 al 12:12. Oseas 11:7 al 12:12. En el Pacto Renovado o Nuevo Testamento, Juan 1:41-51. Yohanan o Juan 1:41-51. Entonces, ¿por qué decimos pacto renovado? Porque para algunos puede ser raro. Sabemos que es el Nuevo Testamento. Pero lo que pasa es que con las traducciones, cuando se estableció el Nuevo Testamento, inmediatamente la implicación es que es algo nuevo. El pacto de Dios con el pueblo no es un pacto nuevo. Es un pacto que viene desde Abraham. Es el mismo pacto que a través de las edades, a través de los siglos, se ha venido reanudando, porque muchas veces el pueblo lo dejó, lo abandonó, y a través de líderes que Dios escogía, venía reanudando. El último reanudar o renovar lo hizo a través de Yeshua, nuestro Mesías, porque estudiamos hace unas cuantas parashá atrás, creo que 2 o 3, de que fue el octavo y es el último. Porque esta renovación del pacto es hacia la eternidad en Yeshua, firmado con la sangre del Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, continuamos aprendiendo, hermanos, y entendiendo más. ¿Por qué? Porque estudiando juntos, aprendemos todos. Necesitamos estudiar. Es necesario aprender nuevas cosas
nuevos contextos y dejar de los mensajes reciclados. Entonces, en busca de la verdad estamos y sabemos que la Biblia es el fundamento y a esto es maravilloso porque la Biblia tiene riquezas espirituales, riquezas históricas, riquezas socioculturales, riquezas tremendas, pero a eso le agregamos recursos académicos que nos han ayudado a amplificar el entendimiento de todo esto. También tenemos tradiciones tales que son importantes, religiosas, conexiones con el templo, cómo es que se hacían los servicios, qué es lo que hacían, las leyes, cómo aplicarlas, cómo entenderlas de una manera más proactiva. No necesariamente siempre decir, eso era antes y ahora nosotros es otra cosa. Al contrario, tenemos que entender qué significan los mandamientos, qué son los mandamientos en sí. Y a esto también agregamos la sabiduría antigua judía, que es a través de la literatura judía, el Talmud, la Mishnah, la Gemara y todos estos otros recursos literarios que traen tanto entendimiento en una cultura que nosotros no podríamos entender. La profecía que habló Dios, y nosotros siempre explicamos esto. Lo que Dios ya dijo hacia el futuro, hermano, no puede ser cambiado. Está escrito, está sellado. Pero sí Dios puede hablar ahora. No para cambiar lo que son los eventos globales mundiales que conciernen al pueblo de Israel con todo el mundo, pero sí en nuestro diario vivir Dios habla. Si alguno de nuestros contenidos te bendice, te favorece, te edifica, por favor, danos un like. El like no es algo que lo buscamos como un maquillaje de belleza para hacernos sentir más grandes o mejores, sino que nos ayude a entender de que está llegando, que está tocando tu corazón, que es importante. Y si Dios te mueve a que nos des una ofrenda, por favor entiende que no es una ofrenda lo importante. Es el que todos juntos continuemos manteniendo la palabra de Dios activa en un mundo que la necesita tanto. Baruch Hashem. Así que es una bendición doble. Estos son algunos de los recursos que nosotros estamos utilizando en este momento. Estamos utilizando el Midrash dice, también estamos utilizando de los Humashim y algunos otros recursos que hemos utilizado tanto de Torah.org y otras fuentes cibernéticas para poner este mensaje. Vamos a hacer un resumen. Diga conmigo, Sikum. Sikum significa resumen en hebreo. Entonces, Jacob experimenta un encuentro con Hashem y le es presentado una visión profética. Cuando él se va corriendo de su hermano, llega a un paraje. Él para, ya está el sol poniéndose, está oscureciendo y él se va a dormir a descansar. Y le es presentado una visión profética que vino a ser llamada por los estudiosos de la Torah como la escalera de Jacob. Cada vez que usted escuche a alguien mencionar la escalera de Jacob, se refiere a la problemática de Jacob. Cuando usted diga, a veces, escucha a alguien diciendo, wow, tengo una escalera de problemática. Usted está entendiendo de que hay muchos pasos para poder resolver esta problemática. Jacob llega a Harán y se encuentra con Raquel y arregla el compromiso con Labán para casarse con ella. Labán, el suegro de Jacob, le entrega a Lea en vez de Rachel, lo que obliga a Jacob a negociar otros 7 años de servicio para poder casarse con Rachel. ¿Por qué estoy haciendo este resumen? Porque no vamos a estudiar toda la porción, pero es necesario que usted tenga una cápsula en mente de qué es lo que estamos hablando. Entonces, Lea da a luz a Rubén, después de cierto tiempo, obviamente, Simón, Leví y Judá. Rachel, desesperada por su infertilidad, entrega a su sierva Bilha a Jacob para que la tome como concubina y le traiga hijos que Rachel podrá adoptar como suyos. Bilha da a luz a Dan y a Neftali. Lea, en su competencia de ser la mujer que más hijos da a Jacob, adopta esta misma idea de su hermana y entrega a Silpa, su sierva,
en concubinato a Jacob y ella da a luz a Gad y a Asher. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Para que entendamos, en la antigüedad, los hombres, especialmente los hombres que habían sido seleccionados por Dios, el primer mandato que Dios le da a Adán después de que él falla y él es expulsado del Edén, le dice que vayan y que se reproduzcan y que llenen a la tierra de hijos. Ese es el segundo mandato más importante. Entonces no es simplemente vamos a tener hijos. No era simplemente que la gente en la antigüedad, porque había mucha abundancia, porque mucha gente habla así. Ahora es bien difícil porque las cosas están duras, no se puede entender tanto así, es cierto. Pero ese es el mandato de Dios. Amén. Entonces, pero no era por lo difícil o por lo abundante, era porque era mandato del Eterno. Entonces, el Señor era un gran privilegio porque era un honor. Ellos son los hijos de Dios. Vamos a poblar la tierra con hijos que representen la voluntad de Dios, porque son los que traen el bien, son los que traen la paz, son los que traen el balance. Los hijos del diablo están siempre en destrucción, están trayendo caos, están trayendo crimen, están trayendo cosas dificultosas a la sociedad. Por eso fue destruido el mundo una vez con el diluvio. Antes, ¿verdad?, de Abraham, 10 hombres antes de Abraham, hasta Noé. Noé fue el que vivió ese drama. Y gracias a Noé y su familia es que estamos acá. Entonces, es importante que miremos que cuando estas mujeres, dice, primeramente aquel elige a una, pero el suegro, siendo un vivo, él sabía su cultura, él le pudo decir, ¿sabes qué? Estás eligiendo a la menor. ¿Por qué no eliges a la mayor primero y yo te puedo entregar? Pero él hizo todo este engaño. ¿Qué es lo que estamos estudiando hoy entonces? ¿Cuál es el subtítulo de esta lección? Que el aura de tu honor lo vas a encontrar en la fe, en la convicción de fe con la que tú haces tus acciones. ¿Por qué usamos esto de acciones de fe? Porque es lo que uno cree, lo que uno hace. Si yo creo que las cosas me van a salir mal, esto no me gusta, no lo voy a hacer. Es lo que a mí mi fe, lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo sé que es lo correcto, es lo que me va a motivar a mí a hacer lo que yo hago. Y obviamente, si es la voluntad de Dios, si está dentro de los parámetros o los perímetros que Dios quiere que yo actúe, yo lo tengo que hacer. Especialmente si va a beneficiarme y va a beneficiar a mi familia. Si me beneficia a mí, beneficia a mi familia y beneficia a todos los demás que están alrededor mío, va a beneficiar a la comunidad. Sí, amén. ¿Amén? Nosotros no podemos ser seres individualistas, ya no más. Porque todo lo que nosotros hacemos tiene un efecto, tiene una causa. ¿Cuál es mi causa? Amor, respeto, honra, bondad, justicia, generosidad. O es mi, todo para mí, no me importa los demás, todo para mí. Es ahí donde tenemos que trazar lo que genera, lo que forma comunidades de honra, de amor. Son los cambios que las personas están dispuestas a hacer en sus vidas. Hablábamos hace, ¿verdad?, de lo que está sucediendo alrededor del mundo. Algunas cosas buenas, algunas cosas positivas, otras cosas negativas. Pero mire qué bonito. Le voy a poner un ejemplo rápido en este contexto de honor. Hace unas semanas atrás, o un par de semanas nada más, celebramos acá en Texas el triunfo, o en el Metroplex, el triunfo del equipo de béisbol, los Rangers. A algunas personas se les dio el día libre para que pudieran irse con su familia a gozarse. ¿Por qué? Porque es un prestigio. Son deportistas. Amén. No son políticos, no son personas necesariamente que están haciendo algo, pero trae prestigio. Ellos, estoy seguro, muchos de ellos dan a causas benéficas. Estoy seguro que la organización de ellos también hace donaciones, o sea, la organización como así, y ellos individualmente están envueltos en cosas para beneficiar a gente en la sociedad, aquí en Texas. Entonces, eso trae prestigio
digamos, a Arlington, que es donde están radicados ellos. ¿Estamos entendiendo? Pero si ellos pierden, ¿qué sucede? La gente se desanima y dice, otro año más. Entonces trae inmediatamente un efecto. Entonces, vuelvo y repito, ganaron, la gente se sintió motivada. ¿Qué pasa con todos esos niños que juegan béisbol? Se llenan de aspiraciones, se llenan de inspiraciones, se llenan de decir, wow, son mis héroes y esto. Entonces eso anima a esos niños a que sigan procurando cultivarse en deportes en vez de estar en la calle. ¿Estamos entendiendo? Entonces el efecto que ellos tienen está creando honor para la comunidad. Eso pasa con el fútbol, eso pasa con los políticos que hacen las cosas bien. ¿Ok? Quisiéramos tener más políticos rectos, como en algunos países que están levantando la bandera de la justicia, pero ahí vamos. ¿Ok? Entonces, estas mujeres lo que querían era levantar el honor de Dios, la que podía dar más hijos. Pero, ¿cómo las creó Labán? Los efectos de cómo ese padre creó a estas muchachas en competencia. Imagínense, el hombre que le elige a la muchacha con la que se quiere casar. Y él le transpone, le pone a la otra hermana mayor enfrente, creando que... Entonces, como en estas sociedades antiguas, el mayor era el que tenía la autoridad, automáticamente ella se adueña de su posición. ¿Estamos entendiendo? Entonces, aunque él te eligió, ese turno me toca a mí. Él pudo haber evitado eso. No sé si me están entendiendo. El derecho era de Rachel, no de Lea. Lea es la mayor. Pero el padre, sabiendo la cultura, entendiendo, y era un familiar de él. Jacob es un sobrino de él. ¿Estamos entendiendo? Entonces, él no debió haber permitido eso. Él debió haber esclarecerlo sin trueques, sin mentiras, sin engaños. Debió sentarse con él y mira, vamos a hacer las cosas correctamente. Tú elegiste a esta. Ahora tú te puedes casar con las dos, pero a mi hija no la puedo dejar porque eso es deshonra. Ese es el punto donde yo quería llegar. En esa sociedad era una deshonra para Lea que la pasara la hermana segunda y se casara primero. Y sabe que usted dirá, wow, eso es old fashion, wow, eso es antiguo. No, hermano. En sociedades como en India, que eso es un subcontinente, hay billones de personas ahí, todavía se vive eso. En algunas sociedades árabes también. En algunas sociedades, en algunos segmentos del pueblo judío también. La mayor no se quiere quedar como decimos nosotros. ¿Cuáles son los dichos que utilizamos? Vistiendo santos. ¿Se acuerdan? Bueno, esos son dichos a la católica, ¿verdad? Pero no se quieren. Mira, ya te dejo el tren. Eso es otra forma de decirlo. Entonces, ellas querían tener la mayor cantidad de hijos. Hasta el punto de que Lea quiere ganarse la posición. Y entonces empieza esta competencia. Y cuando la mujer que él eligió, que es la adorada, es la amada, Rachel, mira que ella no puede, que esté infértil. Entonces se le ocurre la idea de entregarle a su asistente, a su ayudante, a su sierva, para que el hombre la acepte en concubinato. Y entonces, en la antigüedad, cuando una mujer no podía darle hijos, pasaban 7 años. Y si esa mujer no le podía dar hijos, entonces ella podía permitirle legalmente que tuviera otra mujer. Al nacer el primer hijo, ella era la asistente de partera, abrazaba detrás a la muchacha que estaba pariendo y la abrazaba. Y era como que ella está dando a luz y puede adoptar a ese bebé como de ella. Esa es la razón. Que como era su sierva, su dueña, por decirlo de esa manera, su esclava, entonces ahora ese niño que parió pasa a ser de ella también. Pero no se esperó Rachel que su hermana iba a adoptar la idea que ella tomó. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando entonces? Que la crianza de los hijos, la manera que nosotros decidimos enseñar, los va a traer en un conflicto de intereses o los va a lanzar en una competencia innecesaria.
los hermanos no deben de estar compitiendo. Los hermanos no deben de estar viéndose como enemigos, como personas que, ¿quién me va a dar la delantera? ¿Quién va mejor? ¿Quién va a hacer más dinero? Esas son locuritas que a veces los padres provocan en los hijos. Y es destructivo, es destructivo. Entonces, Rachel arregla con su hermana Lea rentarle, después mire, rentarle a su esposo a cambio de unas mandrágoras, frutas o legumbres afrodisíacos, que Rubén, el hijo de Lea, encuentra en el campo, de lo cual Lea da a luz de ese encuentro que ella le permite nuevamente tener relaciones con el esposo. Nace Isaacar y Zebulón. Rachel finalmente da a luz a Joseph. Dios abre el vientre de ella. Ella ha sufrido mucho. Jacob se acerca a Labán para negociar un salario adecuado para continuar trabajándole, porque le ha bajado el salario varias veces y él está enojado. Jacob utiliza su vasto conocimiento de la naturaleza y la ganadería para amasar una fortuna en ovejas y ganado vacuno. Después de 6 años decide con Rachel y Lea, sus esposas oficiales, huir de la casa del suegro debido a su maltrato, abuso y desconsideraciones. Huyen de ahí y Labán los atrapa, los alcanza llegando a la tierra prometida. Y esto es algo que muchas veces desapercibidamente no lo notamos. Porque Dios, al entrar a Canaán, ¿ok? Al entrar a Canaán, ¿cómo nos damos cuenta que hay una santidad especial sobre esta tierra? Porque cuando Jacob, dice la Escritura, iba saliendo, venían ángeles con él, pero subieron al cielo. ¿Por qué? Porque los ángeles, la santidad, el nivel de santidad de los ángeles, dicen los sabios, no lo digo yo, los sabios judíos dicen de que la santidad de estos ángeles es establecido nada más para la tierra. Y entonces, y bajaron otros ángeles por la escalera que estos sí los pudieron acompañar para ir al mundo. ¿Ven? Esos ángeles son digamos, una especie de ángeles más fuertes, tal vez más guerreros, o que están capacitados para asistirlos en esa situación. Entonces, ¿y qué sucede? Que tan pronto ellos entran, los alcanza llegando a tierra prometida, a Canaán, y entonces Dios les da un sueño, que no toque al varón. Que no toque al varón. No fue antes. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está más tangible donde Él dice que su presencia va a estar. Dios es el Dios de toda la tierra, pero Dios está más presente en el lugar donde Él dijo que iba a estar. Entonces, aquí pasa de que Jacob también, ¿de quién es la tierra? Prácticamente es el siguiente patriarca. Él ha estado afuera de la tierra por 20 años. Pero en el momento que él regresa, automáticamente la investidura de esa ropa de patriarca, aunque él no se la está viendo, cae sobre él. ¿Estamos entendiendo? Porque este es, como quien dice, la región de su reinado. La región donde Dios le ha dado autoridad. ¿Y cómo puedo decir eso? Porque al salir y tener ese encuentro, Dios le habla y le vuelve a decir, este es el pacto que se lo di a tu padre, se lo di a tu abuelo, se lo di a tu padre, ahora te lo estoy pasando a ti. Por eso es que le digo, es el mismo pacto. Dios no está en el afán de hacer pactos diferentes. Él no tiene 2 reinos, es un solo reino. Sí, amén. Amén. En la tierra, el pueblo de Dios, judíos y naciones en Yeshua, somos un solo pueblo. Sí, ¿cómo lo va a hacer Él? Él lo va a hacer, yo no sé cómo. Pero luego dice, estamos por terminar esta sección, y dice, huyen y Labán los atrapa, Hashem y Dios interviene y Jacob, mientras confronta a Labán por sus años de maltrato y acusaciones injustas que él se le robó las estatuillas, porque Labán pues era también pagano, sin saberlo maldice a Rachel, su mujer. Y por eso es que Rachel no llega, o sea, no vive por mucho tiempo y ella muere en el camino. Jacob y Labán se separan y Jacob
llega a la frontera de Canaán en el año 2205 desde la creación. Desde que Adán salió de el Edén, hasta ese momento son 2205 años. Amén. Entonces, vamos a ponerlo de pie, hermanos, y vamos a hacer esta oración. Pongámonos de pie un momentito, es un minuto nada más. Berehu et Adonai Hamevogah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher baharbanu mikol ha'amim, ונתן לנו את תורתו. Bendecid a Yahweh y bendito es Él, bendito es Adonai por siempre. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Pueden sentarse. Esta vez vamos a hacer la escritura direccional después de la oración. Primera de Pedro 3, 1, 22 dice lo siguiente. Esposas, de la misma manera, sed sujetas a vuestros maridos. Uy, pastor, ¿por dónde va? No, esto no es una plática de matrimonio, sino de aclaración. Porque estamos hablando del honor. Estamos hablando del honor. Esto de ser sujeta, no es que usted sea una sierva, una esclava, pero tampoco es para que usted se avispe y diga, no, pues a mí no me manda nadie. No es para que tampoco se le vaya por el otro lado. Esposas, de la misma manera, sed sujetas a vuestros maridos. O sea, de cuentas. De cuenta, esposo, de cuenta. De cuenta a su esposa. Si no caminan juntos en esta área, las cosas van a haber problemas al revés y al derecho. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué hay que dar cuenta uno? Si alguno de ellos no cree en la palabra, como a veces suele suceder, la mayor parte, los hombres somos los más sumisos en esta área. No, estoy bromeando. A veces los hombres, la mayor parte de las veces, somos los más duros. No queremos aceptar la palabra, porque el hombre es de autoridad. Es mi autoridad, no la autoridad de la palabra. Entonces, ¿para qué? Mujeres, fíjense, sean sujetas a vuestro marido. ¿Y para qué van a ser sujetas? Respetuosas. Ser sujetas significa ser respetuosas. ¿Okay? ¿Para qué? Porque si alguno de ellos no cree la palabra, sean conquistados sin palabras por la conducta de sus mujeres. Es la conducta de la mujer. Ay, ¿para qué a mí no me gusta ser sumisa? Deje de estar viendo novelas de tercera y cuarta categoría. Porque es la verdad. Eso no hace cambiar. Dijo Yeshua, no den mal por mal. Porque el amor se siembra con amor, no se siembra con mal. No con desquite. No funciona de esa manera, señores. No se desquite con su mujer cuando venga del trabajo. ¿Por qué? Porque ella es prácticamente la mujer que usted eligió. Y vamos a seguir porque no me quiero adelantar. Cuando vean la pureza y la reverencia de vuestras vidas, cuando ellos miren la pureza, cómo te conduce, cómo la reverencia, el respeto, primeramente hacia Dios y después a la familia, a tu esposo. Tu belleza no debe provenir de los adornos exteriores. Por favor, no me malinterpreten para todos los que me están viendo. Yo no estoy hablando que no te maquilles o que no te pongas ropa de moda. Yo no estoy hablando de eso. Yo lo que estoy hablando es que cuando vean la pureza y la reverencia de vuestras vidas, ¿verdad? Entonces dice, tu belleza no debe provenir de los adornos exteriores. Es decir, que no hagamos de los adornos exteriores el énfasis de la belleza. No, la belleza es interna. Entonces, ¿ok? Como el cabello trenzado, el uso de joyas de oro y vestidos finos, eso no hace la belleza de la mujer. Eso adorna a la mujer. Eso es bonito, por favor, porque es bonita para su esposo. ¿Ok? Pero eso no es la belleza de la mujer. La mujer es bella porque así la hizo Dios. Punto. Entonces, tu belleza no debe provenir de esos adornos exteriores. Más bien, dice el 4, debería ser la de vuestro ser interior, la belleza inmarcesible
de un espíritu apacible y tranquilo. Mira, hermano, no hay cosa más preciosa que el espíritu apacible de una mujer. Especialmente si el hombre trabaja en la casa y a veces viene con mucho aquejamiento de allá afuera. Mucha rabieta de allá afuera. Y unas palabras de, ven amor, tranquilo, te voy a servir la comida. Y también sea sabia. Cuando a veces el hombre está completamente exacerbado, mejor déjelo tranquilo un momentito. Te voy a dejar un momentito a solas y después cuando estés listo me llamas para servirte, para atenderte. O sea, porque a veces el hombre quiere estar solo. Entonces, seamos entendidos. Es importante no insistir en esta área. ¿Por qué? Porque se trata de honrar. Los hombres no somos muy expresivos. Por favor, hermanas, vuelvan a mirar acá. Los hombres no somos muy expresivos. Y cuando estamos enojados, menos. Nos entorpecemos, ¿no? ¿Verdad? Hermano, lo siento, pero es la verdad. ¿Ok? A veces nos entorpecemos y no podemos hablar del enojo. Algunos pasa eso, otros se ponen un poco medio groseros, otros se ponen gruñones. No debe ser así. Si eres un hombre de fe, tienes que tomar control sobre estos asuntos. Pero el punto es que en ese momento la honra que ese varón está necesitando es que tal vez usted lo deje solo. ¿Quieres que te deje solo? Es una pregunta. No trata de adivinar. Hermanas, por favor, no trate de adivinar lo que está pasando por su mente. No le quiera sacar a cucharazos lo que tiene por dentro en ese momento. No se lo va a decir. Porque él está teniendo problemas en ese momento, procesarlo todo y no quiere hablar del asunto. Está enredado. Cuando un varón esté en esa situación, no va a poder expresar. No lo va a poder hacer. Entonces, sea paciente. La honra que ese hombre necesita en ese momento es que lo deje solo. Entonces, pregunten, ¿quieres que te deje solo? Para que te tranquilices. O simplemente, ¿quieres que te deje solo? Y le va a decir sí. Porque es importante. ¿Sabe por qué? Lo va a honrar mucho más usted con eso que estar haciendo preguntas y preguntas y preguntas. Más bien debería ser de vuestro ser interior la belleza inmarcesible de un espíritu apacible y tranquilo. ¿Sabe qué? Una mujer de fe dice, Señor, tómalo en tus manos. Yo no tengo el control de él. Yo no debo de querer controlar. Yo no debo de querer adivinar lo que está pasando. Yo te lo entrego a ti. Por favor, oro por él, intercedo por él, para que venga el shalom que solamente tú puedes dar. Trae la shalom. ¿Okay? Y entonces, ¿qué es de gran valor a los ojos de Dios? Que es este espíritu apacible y tranquilo es de gran valor ante los ojos de Dios. Como usted está honrando su cabeza, el Señor la va a honrar a usted. ¿Estamos entendiendo? Usted tiene que creer que Dios la va a honrar a usted, igualmente al marido. Porque así se embellecían las santas mujeres del pasado, que ponían su esperanza en Dios, eran sumisas a sus propios maridos. Ya hablamos acerca de la vida de Sara. Toda la gente siempre está hablando de las grandes proezas de Abraham, pero Sara en silencio pasó todos las mismas situaciones. Desde la perspectiva de una mujer que tenía que ser sumisa y no tenía tal vez en aquel momento mucha opinión que dar. Por lo menos en la antigüedad, las mujeres no saltaban a dar opiniones en público, mucho menos darle opiniones a su marido en público. Eso era inaceptable. Pero en su tienda, en la privacidad de su casa, los hombres escuchaban a sus mujeres. ¿Me entiende? Siempre es así, siempre va a ser así. El mejor lugar para trabajar situaciones de vida es dentro de las casas, dentro de las puertas, y que ni siquiera los hijos escuchen. Entonces dice, como Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba a su Señor. Aquí se pone la cosa dura. Que la doña le diga Señor a su esposo. Eso es implicativo de respeto, no es de sumisión. Señor, hermanos, entendamos, si la esposa le dice al esposo Señor,
los hijos le van a decir a su padre cuando el padre le diga, en mi país, por ejemplo, nosotros llamamos a un hijo y contestan Señor, en otros países dicen mande, en otros países dicen dígame papá. Es diferente la forma, pero la cuestión implica el respeto. Entonces, si la mujer aplica este respeto, los hijos van a aprender a decir ese respeto. Y entonces la comunidad, los amigos van a aprender de que ahí hay respeto y la comunidad va a aprender que ahí hay respeto. Entonces, es más implicativo, no de tu contexto inmediato, pero del contexto comunal, porque estamos enseñando a la comunidad. Entonces, y no, dice, sois, o me adelanté. 6. Como Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Sois sus hijas, ¿de quién? De Sara. En la fe somos hijos de Sara. ¿Okay? Las mujeres, sois sus hijas si hacéis lo correcto y no cedéis al miedo. ¿Qué es el miedo? Lo contrario del amor. Porque el amor, dice la palabra, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que dice la palabra sobre el amor? Echa fuera todo temor. ¿Qué es el temor, hermano? Ay, es que tengo que hacer esto porque si no mi esposo, tengo que hacer esto porque si no mi papá, tengo que hacer esto porque si no en la iglesia, tengo que hacer esto porque... Ese es estar operando bajo temor. O sea, por consecuencias que me pueden pasar, no por convicciones de fe. Una persona que siempre está haciendo cosas por las convicciones que otras personas le imponen, que otras situaciones sociales le imponen, y no ha adoptado una seguridad en su persona, entonces siempre está a la merced de lo que opinan los demás. Yo creo en Yeshua HaMashiach. Yo creo que Él me ha redimido, yo creo que Él me ha levantado. Por lo tanto, yo sé, porque sé que es lo que tengo que hacer. Yo voy a hacer obras de bondad, de justicia, obras que le agraden a Dios. Por lo tanto, yo sé que la convicción está bien hecho. No porque yo crea que está bien hecho, es porque la palabra me lo dice que está bien hecho. ¿Estamos entendiendo? Si yo sigo la instrucción de Dios, significa que está bien hecho. Hay otra escritura que dice que el hombre espiritual, dice, puede juzgar a todas las cosas, pero todas esas cosas no lo pueden juzgar de regreso. ¿Por qué, hermano? Porque es perfecto. Primeramente, escuchen lo que dice. Un hombre espiritual, cuando dice un hombre espiritual, que su vida está basada en esto. ¿Estamos entendiendo? Su vida está basada primeramente en la Torah. Y después, todos estos libros después fueron escritos porque hubo Torah. Los otros profetas y todo el Nuevo Testamento, la palabra que los discípulos estudiaban no era el Nuevo Testamento, no existía el Nuevo Testamento. Ellos escribieron las cartas que después, eventualmente, 150 años o algo así, después pasaron a ser el Nuevo Testamento. Pero en el tiempo de Yeshua, la palabra que se conocía era la Torah. Eso es lo que predicaba Pablo. Por lo tanto, ahora, sois sus hijas si hacéis lo correcto. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual o la mujer espiritual puede juzgar las cosas, pero no se refiere a andar prejuiciado poniéndole el dedo a todo el mundo. Es eso. Sino que dice que toma juicio correcto sobre lo que hay que hacer. Pero una vez que él hace esas cosas, la comunidad que mira viendo esas cosas, ¿cómo las hago? No me puede juzgar. ¿Sabe por qué? Me pueden juzgar, me pueden poner el dedo si ellos no están de acuerdo. Pero como Dios dice que eso es lo correcto, yo no me voy a dejar mover. Porque sé que estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Me están entendiendo? No se trata de mi criterio, se trata del criterio de Dios en mi vida. Entonces, maridos, de la misma manera, sed considerados al vivir con vuestras mujeres y tratarlas con respeto como las más delicadas. En algunos dicen como la más débil. No, como las más delicadas. No porque sean, ay, que se rompen, no, delicadas. Es tu mujer, es tu esposa. ¿Ok? Es la que trae esa belleza a tu vida. Y como a herederas y coherederas, dicen otros, pero como a herederas con vosotros del don de la vida, de la promesa de la vida eterna, para que nada estorbe vuestras oraciones. Esposo, de la manera que usted trata a su esposa, de la manera que nosotros tratamos a la esposa,
va a definir si sus oraciones son escuchadas. Dice en Malaquías, cuando le dice, ¿por qué te preguntas? Estoy parafraseando. Te preguntas por qué las cosas no te están yendo bien. Porque has desechado, porque has maltratado a la mujer de tu juventud. Por eso es que las cosas no te están yendo bien. Estoy parafraseando, pero prácticamente es lo que está diciendo. Dice, ellas son tus coherederas a los beneficios, a los dones de vida que Dios nos ha dado, para que nada estorbe tus oraciones. Tenemos que tratar bien a la mujer, ser amorosos, pacientes, sin prejuicios, no maltratarlas. ¿Por qué? Porque eso va a detener mis oraciones en el momento que yo las necesita que Dios me escuche. Entonces, teniendo esto en consideración, porque esta es la dirección, estamos hablando de honor. Honor recíproco, honor comunitario, honor de hijos a padres, honor de padres a hijos, honor a la familia. Y de eso se trata la historia en esta vez de Vayetzi. Y salió. Jacob salió, dice en Génesis 28:10, de Beersheba, que era el pueblo donde ellos se habían fundado, y viajó hacia Harán. Llegó a cierto lugar y pasó allí la noche, porque el sol se había puesto. Tomó una piedra del lugar, se la puso debajo de la cabeza y se acostó allá a dormir. Qué hermosa es la simpleza en la antigüedad. No estaba buscando una almohada de foam especial, sino que agarró una piedrita. Yo no sé, pero las piedras que yo entiendo son duras. Pero este varón durmió placenteramente. Soñó que delante de él había una escalera apoyada en el suelo, cuyo extremo llegaba al cielo, y los ángeles de Adonai subían y bajaban por ella. No voy a entrar en muchos detalles porque hay muchas enseñanzas en el YouTube acerca de esto. Usted puede servirse de buscar en nuestro canal de Raíces de la Fe. Soñó que delante de él había una escalera apoyada en el suelo, cuyo extremo llegaba al cielo, y los ángeles de Adonai subían y bajaban por ella. De repente Adonai estaba allí junto a él. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Lo más hermoso es saber que Dios está a tu lado. Y él le dijo, yo soy Adonai, el Dios de Abraham, tu abuelo, y tu padre, el Dios de Isaac. Entonces ahí como que cometió un error, no chequeé muy bien la traducción, pero prácticamente le está diciendo, yo soy Adonai, el Dios de Abraham, tu abuelo, y el Dios de tu padre, Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Él estaba allá lejos. ¿Sabe dónde está Beersheba? No traje el mapa, pero ustedes ya se lo he enseñado. Beersheba, digamos, de norte a sur, es Israel, un ejemplo, o Canaán. De aquí para acá, esto es desierto. Entonces, aquí está Jerusalén, para acá está, ¿cómo se llama? Galilea, y aquí está el norte de Israel. Entonces, él había caminado desde acá, el centro, más o menos el centro del desierto, que es Beersheba, y había llegado hasta el área donde es Jerusalén. Muchos kilómetros, muchas millas. ¿Me entiende? Entonces, no está hablándole de Beersheba, donde el papá se había sentado, donde el papá ya tenía tierra, cerca de Macpela, donde él había comprado. No estamos hablando, está hablando de que le dice, esta tierra, le está hablando del monte de Sión, le está hablando de lo que se llaman las montañas o las colinas de Moriah, donde se iba a establecer el templo. Entonces le dice, tu descendencia será, la tierra, en el 13, en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será tan numerosa como los granos del polvo de la tierra. Está repitiendo la misma promesa que le hizo a Abraham, es la misma promesa que le hizo a Isaac. Ahora le está pasando la batuta al tercer patriarca. Él está haciendo una transferencia, ¿ok? Pero es bien interesante, ¿sabe por qué? Porque a Isaac le dijo el Señor, no te vayas de acá, no salgas de la tierra, aquí te voy a bendecir. Pero ahora él sabe, ¿ok? ¿Quería Dios que se fuera Jacob fuera de la tierra? No, pero necesita salir. Uno,
para huir de su hermano que lo quiere matar, y 2, para encontrar su vida. Encontrarse a él, porque él era temeroso. Él no era un hombre decidido. Él tenía que encontrarse, y de la manera que se iba a encontrar. Y 3, iba por una esposa, que él no sabía en ese momento que iba a buscar una esposa. Pero estando allá, se enamora y se da cuenta que necesita una esposa. Entonces, 14, tu descendencia será tan numerosa como los granos del polvo de la tierra, te expandirás hacia el norte, hacia el sur, hacia el norte, hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. En ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. La misma promesa. Por eso es que es importante que cuando estudiemos la Escritura nos demos cuenta de que no existe un montón de pactos, es el mismo pacto que se renueva. Por eso es que es el pacto renovado, no es el Nuevo Testamento, es un pacto renovado en la sangre del Cordero que fue prometido al pueblo de Israel. Entonces, mira, yo estoy contigo. Yo te guardaré donde quiera que vayas y te traeré de regreso a esta tierra. Si usted compara también esta promesa es la misma que le hace a Josué. Mira que te mando que sea valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Entonces, yo te guardaré donde quiera que vayas y te traeré de regreso a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Yo no te voy a dejar. Y eso para mí me cautiva, porque cuando Dios te agarra, yo sé que Dios me habló, y yo sé que Dios me puso a hablar la palabra, o que yo sé que Dios me mandó a hacer esto. Yo sé por qué, entonces nadie me puede arrancar esta verdad, que solamente posiblemente sea verdad para mí, pero que motiva, me catapulta a la vida. Porque es una realidad mucho más allá de lo que cualquier persona puede ver o entender. Entonces Jacob despertó de su sueño y dijo, en verdad Adonai está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces tuvo miedo y dijo, este lugar es terrible. Esa palabra terrible no es que esté feo, es tremendo. Esta tiene que ser la casa de Dios, esta es la puerta del cielo. Y exactamente ahí se estableció el templo, que es la casa de Dios. Y es la puerta al cielo, porque ahí es donde Dios se conecta al hombre, que es el sumo sacerdote, y después el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era una tipografía del Mashiach, del Mesías. Entonces, es el que trabaja con el pueblo, y el pueblo viene donde él, y él intercede por el hombre. Es prácticamente donde el cielo y la tierra se conectan, en el templo. Entonces, Jacob se levantó temprano por la mañana, tomó la piedra que había puesto debajo de su cabeza, la erigió como un monolito, la levantó, ¿verdad? Una piedra, parece que era un poquito alta, derramó aceite de oliva sobre su parte superior, la estaba ungiendo necesitaba la piedra ser ungida, no, él está haciendo un pacto. El aceite, no tenía tal vez otra cosa. Normalmente los pactos se firman con vino, ¿ok? Ninguna celebración religiosa judía se hace sin vino. Todo es con vino. ¿Por qué? Porque es pacto. Pacto. ¿Con qué se firmó el pacto renovado? O sea, lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento, con la sangre de Mesías. Y él se refirió al derramamiento de su sangre como esta es la copa de un nuevo vino. Es un vino de una nueva alianza. Entonces, Jacob se levantó temprano esa mañana y levantó la piedra. 19. Y llamó al lugar Beit Betel, casa de Dios. Pero el pueblo originalmente en ese lugar se llamaba Luz. Ahí dice Luz con Z, pero es Lutz, que significa almendra. Jacob hizo este voto. Si Dios está conmigo y me guarda en este camino que voy, si Dios, que me está diciendo que va conmigo, y me guarda en este camino que voy, dándome de comer y ropa que vestir, para que regrese en paz, en shalom, significa completo, que a mí no me falte nada, no se me pierda nada, que yo no necesite nada, y regrese a la casa de mi padre, entonces Adonai será mi Dios. Está haciendo un pacto. Por eso hizo una libación con aceite. ¿Okay? Y esta piedra que he puesto por pilar será la casa de Dios. Y de todo lo que me deis, finalmente os devolveré la 10ª parte, el diezmo.
Ok. Respiren un poquito porque aquí voy a tratar de hacer esto rápido, pero con paciencia, porque esto es bien interesante, hermanos, ¿ok? Es curioso que en la Escritura nos menciona detalladamente que Jacob partió de la tierra cuando pudo simplemente mencionar que Jacob se fue a Harán. Recuerde, ¿cuál es el enfoque de nuestra enseñanza de honor? Y que si nosotros buscamos la obra del honor, tenemos que saber que nuestras acciones tienen un impacto directo, a veces simultáneo, en lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros hacemos. Nuestro honor va a depender de nuestras acciones. Entonces, dice, ¿por qué la Torah nos tiene que hablar como de que fuera tan importante? Él nos pudo haber dicho, y se fue para Harán. ¿Por qué tiene que decir que él partió dirigiéndose hacia la tierra de Harán? El sabio Rashi explica, este es uno de los comentaristas de la Torah de excelencia, ¿verdad? Del siglo XI, explica que cuando un sadik, un justo, diga conmigo sadik, es un justo, se va de un lugar, ocasiona una impresión o efecto. No lo vemos en el espíritu, pero el ambiente se concava. ¿Sabe lo que es? Algo concavado. Por ejemplo, cuando un vehículo le da al otro, ¡boom!, se le hace una hendidura. Se concavó. Esa superficie fue concavada. ¿Okay? Entonces, aunque la gente no se da cuenta, cuando una persona importante se va de una persona justa, una persona generosa, una persona que ha hecho muchos beneficios, que ha impactado una ciudad, se va de esa ciudad, deja un hueco. Eso es lo que significa. Deja un hueco. ¿Por qué? ¿Okay? Dice, se va de un lugar, ocasiona una impresión o efecto. Mientras ese hombre justo está en esa ciudad o lugar, hay una aura. ¿Okay? Hay una aura y es como una luz. Por tanto, él es como el honor asignado a ese lugar. Cuando una persona hace la voluntad de Dios, hace acciones justas, de bondad, de justicia, de amor, y no lo hace para que lo vean, pero lo hace todo el tiempo. ¿Okay? La gente lo nota, se da cuenta, esta persona tiene algo diferente, qué linda persona, quiero estar junto a esa persona, quiero andar con esa persona, quiero aprender de esa persona. ¿Ve? Pero cuando esa persona se va, hace falta. Mira, hermano, aunque no lo conozcamos, sabemos que una persona, por ejemplo, mire, cuando un artista que usted ha visto películas, es un ejemplo, no es espiritual, pero es la verdad, un artista que usted ha visto películas, se ha reído con él, se ha emocionado con él, se ha enojado con él en las películas, ¿ok? Y esa persona se muere de repente. Uno dice, wow, parece mentira que esta persona se murió. Pues imagínense con una persona que ha tocado directamente su vida. Pues es así. Esa obra es el respeto, es el honor asignado a ese lugar, simplemente en el mérito de esa persona. Cuando ese justo se va de ese lugar, también se va esa aura de luz direccional o de guía, y por ende el honor se ha ido. Comparemos a Naomi en el libro de Ruth. ¿Qué pasó con Naomi? Naomi es una mujer judía que se casó con este varón, ¿ok?, que era judío también, pero decidieron, porque había una hambruna, se decidieron ir a probar suerte a otro lugar que Dios no aprobó. Dios no aprobaba que ellos se fueran a vivir, ¿verdad?, al desierto, donde prácticamente era en contra de la voluntad de Dios. Porque ese pueblo representaba pecado. Ese pueblo desde la antigüedad también le hizo guerra al pueblo de Dios. ¿Qué? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sus dos hijos murieron, también se murió el esposo. Solo quedaron las hijas. Y cuando regresó, miramos cómo el efecto, mira, Noemí regresó y vino con su nuera. O sea, hubo de qué hablar. La gente se alegró porque ella había regresado, porque era una mujer justa. Entonces, miramos todos estos efectos en la Biblia. Eso es un ejemplo, no hay tiempo para más. Pero muchos piensan que Rashi no explicó suficientemente este asunto de la aura. Y no sé, creo que así lo explicó bien, pero hay algunos que dicen que hay que explicar más. Así es de que vamos a decir, un Midrash pregunta, ¿por qué la partida de Jacob iba a afectar que la luz de honor de la ciudad de Beersheba se fuera con él cuando Isaac y Rivka todavía se quedaban atrás? Es decir, los padres que le dieron la vida
a Jacob, se quedan. Ellos eran santos también. El que se fue Jacob. Pero aquí hay un punto importante que no nos debemos olvidar. Que el padre hizo la transferencia no solamente de primogenitura, pero el patriarcado. Eso es una cosa importante. Cuando él hizo el precio, por decirlo, el don, mejor dicho, de la primogenitura, es una cosa. Pero automáticamente, como el viejo está anciano, no puede ver muy bien, está de cama, pues él tiene que hacer la transferencia del patriarcado, es decir, de la autoridad. Cuando él hace la transferencia de autoridad, inmediatamente todo lo que es santo, él recibe el aura de poder tener autoridad para manipular todos estos aspectos de la vida de su pueblo. Es decir, los patriarcas, pongan atención, eran también sacerdotes en ese momento. Por lo tanto, había bastante peso sobre la vida de Jacob. Él se fue. Y acuérdense, cada vez que una persona se aleja de la tierra santa, es descender. Aunque el país quede en montes altos, es descender. Cuando regresamos a la tierra santa, estamos subiendo, porque vamos a la presencia de Dios, que es el ámbito más alto en cualquier planeta, en cualquier nivel. Es a la santidad de Dios. Entonces, el Midrash, ¿qué significa Midrash? Es una enseñanza por maestros, por rabinos o por sabios. Es una enseñanza, se parece a la parábola, que es una comparación con elementos de la vida, con elementos del campo. Yeshua utilizó mucho las parábolas, pero estos también presentan a veces elementos un poco fantasiosos que no se deben de tomar exactos, sino que es algo que se utiliza para llamar la atención, extraer la atención del público que está escuchando, pero es para traer una enseñanza bien específica. El Midrash responde que la partida de una persona justa de un lugar es notable. Es notable. Se le extrañará. Debido a la influencia que esa persona ejerció en su comunidad. El Midrash continúa diciendo, no se puede comparar el mérito de una persona justa al mérito de dos personas justas. ¿Estamos entendiendo? Ok, vamos a ponerle un poquito más de atención a eso. No se trata de que uno, dos, o es más. Porque cualquiera cuando lee eso, lo que viene a la mente es que, ok, el mérito de una persona justa no se puede comparar con el mérito de dos personas justas. Entonces, inmediatamente, lo que viene a la mente es cantidad. Bueno, si una persona tiene mucho mérito, y entonces dos personas tienen más mérito. No, lo que quiere decir que no son comparables. Que nunca debemos de medir a las personas, los méritos de la hermana, con los méritos de la hermana, y compararlos. Porque las dos tienen méritos diferentes. Yo no las puedo tratar de ecualizar en ese nivel. Porque son dos personas diferentes. Cada una tiene una especificidad acerca de su espíritu, de su personalidad y de lo que ellos traen a la familia, a la comunidad. No es que las podemos poner, porque el ser humano hace muy a menudo eso. Compara unos a los otros tratando de ecualizarlos. ¿Por qué? No, somos especiales ante los ojos de Hashem. Hashem nos ama y nos confeccionó a cada uno de nosotros. Con los ojos bonitos, con las orejas chuecas, con el pelo rojo, con el pelo... ¿Me entiendes? Cada uno tiene su cualidad. No podemos poner a las personas en ese esquema. Somos especiales. Entonces, no se puede comparar el mérito de una persona justa al mérito de dos personas justas. Y si queremos también hacerlo de esa manera, que sea en la luz positiva. Entonces pasan a ser dos personas justas, ¿se ven? Entonces el hueco queda más grande, sí. En ese esquema, pero viéndolo desde un punto de vista positivo, nos va a hacer falta más, porque dos rayos de luz se fueron. El Sadik justo no ejerce influencia directa sobre las acciones de su vecino. Por favor, mire esto, que esto es precioso. El Sadik justo no ejerce influencia directa sobre las acciones de su vecino. Yo no estoy llamado a influenciar a mi vecino por lo que yo hago.
y le saco pecho ahí para que me mire aquí yo hago esto. No. ¿Ok? Más bien, su mera presencia es un mérito para todo el pueblo. Solamente en hacerlo, aunque nadie te aplauda, aunque nadie te reconozca, aunque nadie te diga, viva fulanito, aunque nadie te haga porras. Tienes que saber de que Dios te ve y sabe que estás haciendo impacto, ya que ayuda a protegerlo. Vamos a ver otra vez si lo entendimos. Más bien, su mera presencia es un mérito para todo el pueblo, ya que ayuda a protegerlo. Una persona justa, cuando ora, es escuchado por Dios y protege al pueblo. Y entonces, ¿cómo lo puedo probar? Cuando Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Amén. Ok, entonces, ¿era Sodoma y Gomorra pecaminosa? Sí, pero que hemos aprendido en raíces hebreas que ellos no fueron destruidos por el pecado. ¿Por qué? El pecado se perdona, hermano. Si la gente de Sodoma venía en ese momento y decía, por favor, Señor, perdónanos, hemos cometido falla, y se arrepiente de corazón, Dios los perdona. Porque así es Hashem. Pero ellos tenían ya calcinada el alma. Ni se iban a arrepentir, no miraban que querían arrepentirse, decían, no les importaba, abusaban de los niños, entraron a Los Ángeles y también querían abusar de Los Ángeles, se daban a los hijos en este tipo de relaciones sexuales sodomitas, todo este tipo de cosas. La justicia, no daban de comer, dicen los sabios judíos. La historia hablada judía dice de que ellos no daban de comer a los pobres, no apartaban para hacer buenas obras. Era todo para mí, y eso tenían calcinado el espíritu, por lo tanto, no merecían perdón. Por eso, Abraham intercede por Sodoma y Dios le permite hasta llegar a 10, pero no habían suficientemente 10 justos en la ciudad para poderla salvar. Pero Dios le dio audiencia. Eso es lo importante que tenemos que derivar de la lección, que Dios dio audiencia a un justo para poder perdonar una ciudad de pecadores. Que estaba ya enjuiciada a ser destruida. Esa es la cuestión. Porque ya estaba el veredicto. No sé si ustedes están entendiendo. El veredicto ya estaba. Dios no tenía que escuchar a Abraham, pero lo escuchó, le dio audiencia. Y ese es el poder de un sadik, el poder de un justo. ¿Ok? Entonces, el sabio Rashi describe entonces que las acciones de influencia de un sadik justo tienen 3 efectos, hermano. Cuando una persona es justa, vamos a redefinir o a definir, no sé si lo hice anteriormente, ¿qué es justo? Una persona que opera dentro de los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios te dicen que debemos de amar al prójimo, que debemos de perdonar a tu hermano. Te dice cómo debes de respetarlo, que debes de alimentar al necesitado, que debes de ponerle zapatos. Todo lo que Yeshua nos enseñó está en la Torah. Él estaba repitiendo la Torah, no estaba inventándose algo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando la persona actúa conforme a la justicia de Dios, está estableciendo la justicia de Dios, por lo tanto te vuelves justo. Si yo me parezco a las acciones de mi papá, que es justo, entonces yo soy un justo. Entonces, ¿a qué dice entonces este sabio? Estos son los 3 efectos de un justo. Hadar. Diga conmigo, Hadar. Honor, esplendor. La presencia visible de un justo hace que los habitantes locales de un pueblo se enorgullezcan. Ya hablamos de eso, no vamos a entrar en más detalle. Estoy resumiendo. Una luz que guía. Diga conmigo, Ziv. 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 A ver, Ziv. ¿Okay? Es un rayo de luz. Cuando la gente que tiene esa bondad, es como que caminan en una aura. Usted mira esa gente que hasta brilla. Serio. Yo no sé si usted ha tenido una experiencia así. ¿Okay? Es un rayo. Esa gente donde se paran es como un rayo de luz. Emitido de una fuente de luz. Esto proyecta la idea de cómo la luz emitida de un justo o sadik inspira o sirve de inspiración a otros. Y tercero, la aurora. Diga conmigo, Hod. Hod representa un rayo de luz de mayor grosor e intensidad, y como lo dice la expresión, los rayos del esplendor de Moshe, que está en Éxodo 34:30, que el pueblo miró cuando bajó Moshe
salían rayos de luz de su rostro. ¿Okay? Y su piel se encendió en luz. ¿Por qué? Porque había estado en presencia del Eterno. Entonces, en el mérito de la santidad que él demostró y de obediencia, Dios le permitió ese testimonio para que el pueblo supiera de que él estuvo en presencia de Dios y que no se estaba inventando lo de los mandamientos y de lo que Dios le habló. O sea, le dio una experiencia sobrenatural no para él, pero para que el pueblo viera y se diera cuenta que era verdad. ¿Okay? Entonces, abajo en rojo, un sadik puede influenciar a este nivel. Si tiene que ser visible e interactuar en su comunidad con buenas acciones. Para que una persona, esa luz, sea visible, la persona tiene que salir a pasear por la comunidad. ¿Me está entendiendo? Me lo estoy diciendo de una manera informal, pero lo que me refiero es que para que una luz de un sadik no puede ser quedarte en casa, tienes que salir. Yo siempre he dicho, es bueno dar 10, 20 pesos para que hayan bolsas de comida para Thanksgiving, pero es más bonito ir a un lugar donde se dispensa la comida y servir a la gente que está con hambre. Es más luz. Y no es por una acción que te den, no, estoy diciendo, es bonito de que des la donación, pero que también te involucres en el proceso de ayudar. Es precioso, te da una experiencia mucho más, te satisface el alma. ¿Me entiendes? Entonces, en la historia de Isaac y Rebeca, vemos a Eliezer, el asistente de Abraham, que llegó a Harán. Fíjense bien, honor. Lo vemos como que Abraham mandó a su siervo y que le dio una orden. Se puede ver desde ese punto de vista. ¿Qué tal si lo vemos del otro punto de vista? Le dio el honor a su asistente. Lo hizo jurar poniendo su mano debajo de su pierna y le dijo, júrame que vas a hacer esto bien hecho. Le está dando el honor, la honra a ese varón que le escogiera la esposa a su hijo, a nuestro patriarca, porque si es el hijo, este es el pueblo de Dios, y de ellos iba a salir el Mesías, pues son nuestros patriarcas también. Entonces le dice, el próximo patriarca va a ser mi hijo, tienes que escogerle bien a la mujer. Hay una mujer que le traiga honor a mi hijo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, mire, este hombre fue, ya sabemos la historia, la acabamos de estudiar recientemente, él dijo, Señor, por favor, que la mujer que sea del corazón tuyo para que esté de acuerdo también mi amo Abraham, que sea la mujer correcta para su hijo Isaac. La primera muchacha que salga con estas actitudes benevolentes, misericordiosa, amorosa, llena de gracia, bondadosa, generosa, que yo le pida agua, no solamente me dé agua a mí, pero que también le dé a todos los animales. Y ella salió y hizo eso. ¿Qué fue? Esa es la señal que él pidió. Y exactamente. Ahí quedó prácticamente el hombre convencido e hizo los arreglos para que ella fuese la esposa de Isaac. Pero ahora miramos al revés. Ahora en la historia de Jacob, Jacob es el que llega al pozo, no un siervo. Y cuando le dicen, ahí viene una de las hijas de Labán, que era el tío de él, y había una piedra gigante sobre el pozo, ahora él es el que actúa con actos de benevolencia, de amor, generosidad y de gracia. Porque él debe haber dicho, bueno, esta es una mujer, la mujer era fuerte, porque ella se encargaba de empujar esa piedra. Pero él, ¿qué hizo? Empujó la piedra, hizo el favor y dio de beber a los animales, que eran tres manadas de ovejas. Entonces, ¿qué tiene de importancia estas peculiaridades de acciones de bondad y justicia? ¿Qué es lo importante de hacer acciones de gracia, de bondad y justicia? Traen honor. Traen honor. Cuando nosotros en nuestra familia actuamos llenos de bondad y justicia unos con los otros, traen honor porque las demás personas están observando, miran cómo nos tratamos, con amor, con benevolencia, con respeto. Y dice, qué bonito. No se trata de que nos vean, es que influenciemos de amor. ¿No? Entonces dice, en aquel momento Abraham mandó a buscar novia para Isaac y Eliezer procuró encontrar una mujer que llenara esos requisitos y atributos parecidos a los de Abraham. Él estaba buscando a que se pareciera a su amo y a su ama. ¿Okay? Pero más aún a Sara,
porque era una mujer la que estaba buscando. Él quería que se pareciera a su ama. Y en esta ocasión, Jacob ya necesitaba una esposa y la primera mujer que vio fue a Rachel. Entonces, eso ya lo mencioné, ya lo expliqué, no vamos a entrar en más detalle. Pero es importante, como miramos que en el primer momento, el siervo que representa a Abraham recibe. Acuérdense, él va representando el reino de Abraham. ¿Okay? Las posesiones de Abraham, la autoridad de Abraham, y recibe beneficios. Ahora viene el nieto de Abraham y es el que da. Entonces, vamos a ver esto rapidito. Ustedes les mencioné de que tanto Lea recibe una asistente que se llama Silpa, y que después Rachel, cuando la casan con Jacob, recibe una asistente que se llama Bilha. Entonces, miren lo que significa. Silpa significa incierta. Silpa era la sierva de Lea, presunta esclava, hermana menor, hija menor de Labán. Se dice que era esclava, pero eran hijas de concubinas que Labán había tenido. Por lo tanto, en las castas de la antigüedad, las hijas de concubinato eran de menos autoridad. Entonces, se la dio a ella, o sea, eran medias hermanas. Cuando Lea se casó con Jacob, en Génesis 29, 24, y después se menciona en 46, 18, a quien Lea le dio a Jacob como esposa para que le diera hijos. Ahí da también la cita. Silpa dio a luz a 2 hijos, a quienes Lea reclamó como suyos y llamó Gad y Asher. Según el primer comentario rabínico Pirkei de Rabbi Eliezer, es un comentario muy respetado, que significa Pirkei ética, ética de Rabbi Eliezer. Silpa y Bilha, las siervas de Lea y Raquel, respectivamente, eran en realidad hijas menores de Labán. Ahora, Bilha significa despreocupada. Entonces, incierta y despreocupada. ¿Quién estaba incierta realmente? ¿Era Silpa, por tener el nombre, o era su ama? No, era su ama Rachel. Rachel estaba incierta porque ella no sabía si el esposo la iba a abandonar porque no podía darle hijos. ¿Estamos entendiendo? Entonces ahora, Bilha es la sierva de quién? Es la sierva de Lea, la hija mayor, que la casaron por ser la hija mayor, pero no era la amada, no era la deseada. Pero entonces le dan a una asistente que es su media hermana, que se llama Bilha. ¿Y qué significa Bilha? Despreocupada. Entonces, ¿qué significa eso, despreocupada? No era que le preocupaba a ella ser la mujer con más hijos, la más importante, que su esposo la viera, que él dijera, como dicen hoy en términos modernos, I see you, te veo. Ella lo que quería era eso, que el esposo le diera la honra que le correspondía como la primera esposa. Pero él amaba a la otra. El culpable fue el padre que hizo esta transacción. Entonces esto la despreocupó a ella, que no le importó alcanzar, a cualquier forma, alcanzar esa posición. Estaba también desesperada. Yo creo que la traducción de despreocupada, yo creo que es un poco más de desespero. Entonces, no vamos a entrar ahí. Ahora vamos a ver un poquito de las chispas de gracia. Esto lo tomé de un Humash hasídico. ¿Okay? Dice, según el Midrash, Matnos Kehuna, ya vamos a terminar, hermano. Jacob no hizo acción de un juramento de paz con Abimelech. Y esto es interesante, porque estamos viendo de que es la misma promesa. Los mismos enemigos con los que se enfrentó Abraham, se enfrentó también Isaac, y también estaba todavía a confrontarlo Jacob. Pero Jacob fue el único de los patriarcas que no hizo arreglos de paz con Abimelech. Y entonces, la pregunta es ¿por qué? Vamos a leerlo directamente. Dice, Jacob no hizo acción de un juramento de paz con Abimelech, como lo hicieron sus padres Isaac y su abuelo Abraham, porque esto retrasaría la entrada del pueblo de israelita a la tierra de Israel cuando regresaban de Egipto por 7 generaciones y no 4. ¿Se acuerda que Dios le dijo, vas a estar allá
en Egipto en cautiverio por 4 generaciones, 400 años, 430 años. ¿Okay? Pues si él hubiese hecho pacto de paz, eso hubiera retrasado a 3 generaciones más. Eso es lo que dicen los sabios, por los efectos. ¿Okay? De que entonces al entrar ellos dijeron, espérate, ustedes son los hijos de Jacob. Él hizo pacto con nosotros. Entonces no podían entrar porque hizo pacto con ellos. Los iba a atrasar. Entonces, por lo tanto, Abraham como Isaac se vieron obligados a firmar tratados de paz. Antes de eso, me comí un par de líneas. Tanto Abraham como Isaac promovieron a los cananeos la conciencia que había un Dios único y soberano. Pero su efecto fue más que todo superficial. No vencieron a las fuerzas del mal, simplemente los apaciguaron. Por lo tanto, Abraham como Isaac se vieron obligados a firmar tratados de paz con sus enemigos, que en este caso era Abimelech. Jacob, por otra parte, logró llevar a la gente a un reconocimiento más profundo de Dios. ¿Cómo, hermano? Porque ahora con 12 hijos se prolifera más el conocimiento. ¿Okay? ¿Eran perfectos ellos en el sentido de perfección, de calidad humana? No. Pero dentro de lo que era las acciones de justicia, tal vez ellos no actuaron justamente. Pero ellos estaban bajo la bendición del Eterno y la perfección iba a venir poco a poco, como miramos después en la historia más adelante, cuando José llega a la tierra de Egipto. Que Dios los trae a través de un proceso de depuración de malas acciones y de perdón mutuo. Okay. Ok. Cierro con esto, hermano. Sería bonito que ustedes se dieran la tarea de estudiar qué significa cada uno de los nombres de los hijos de Jacob. Yo sé que ahí salen, también en su Biblia, ahí están. Cada vez que dice, por ejemplo, en el verso 32, Lea recibió y dio a luz a un hijo y le llamó Reuben, o Rubén, ¿verdad? Que significa, mira, un hijo, porque dijo, es porque Adonai ha visto. Entonces, Rubén significa, mira, un hijo, porque Dios me miró. Entonces, y vamos viendo las razones que cada uno de los nombres significa, tiene una implicación de la situación emocional que la mujer estaba viviendo en ese momento. La situación emocional y espiritual en la que esa persona estaba envuelta. Entonces, más adelante de la narrativa de estos capítulos correspondientes a esta porción, Vayetzi, y él salió, como se llama en español, vemos que la competencia por el honor y el prestigio. Estas mujeres se están debatiendo en esta competencia de quién va a ser la esposa querida. ¿Quién va a ser la esposa del patriarca que merezca esa honra? Todas lo merecen. Todas ellas fueron madres de los 12 hijos de Jacob. Desde un punto de vista, no tenían que pelearse. Pero el carácter del ser humano es así, de competencia. Dice, y verdad, este honor y prestigio de ser la mujer que podría dar a Jacob más hijos se convierte en una competencia de rivalidades innecesarias. ¿Qué relevancia tenía esto de dar a luz a los hijos? Entonces tenemos que entender, en la antigüedad las percepciones de la mujer no eran meramente no era nada más meramente de procrear hijos. Porque habían 3 cosas importantes: obedecer al mandamiento de Hashem de reproducirse y llenar la tierra de descendientes, como lo dijimos anteriormente, establecer esos 12 hijos. Era una estructura sociocultural de muchas civilizaciones antiguas. ¿Okay? Especialmente era de los pueblos mesopotámicos, que es la región mesopotámica, todo lo que es entre el río Tigris y el río Éufrates. Todo esto es la región de Mesopotamia. Y esto es lo que se le dicen los eruditos la creciente verde, porque todo era verde alrededor de estos ríos. Porque esos ríos servían de irrigación para toda esa área. Entonces, ¿qué otra cosa más? Y lo otro era, creo que de cierta manera perdí, el punto número 3, que esto establecía control y autoridad sobre más región. Si yo tengo más hijos, yo cubro más. Puedo tener autoridades que me ayuden a mí a servir como personas que nos van a ayudar a administrar
o de una manera, una estructura gubernamental. Amén. Entonces, este señor se llama César Silva, es un erudito, historiador y escritor sudamericano, compartió, creo que él es sudamericano. En redes sociales recientemente esto, es una reseña, creo que es de uno de sus libros. Todas las antiguas sociedades, dice este señor César Silva, no es mío, esto es tomado de lo que él puso ahí, para que entendamos por qué esto de los 12 hijos era importante, porque entonces empezamos a entender por qué la Biblia insiste que se expliquen cómo nacieron estos hijos. Es como dar una firmeza de que sí pasó, aunque este señor Silva establece de que posiblemente no existieron todos esos hijos, que es algo en lo que yo no estoy en acuerdo con él. Pero utilizo esto porque esta parte es importante resaltarla, ¿okay? Que es un hecho, se ha probado, ¿verdad? Que todas las antiguas sociedades semitas se distribuyen políticamente en 12 provincias. Si usted mira el libro de Esther, también miramos que en esa ocasión habla de 127 provincias. Amén. Y o sea, que era manera de tener control. Estamos hablando de un imperio, no de 12, pero estamos hablando de que siempre se habla de tener gubernatura extendida a lo largo de un reino. Entonces, pero en las sociedades semitas se distribuían políticamente en 12 provincias, áreas o regiones, con la finalidad de que el rey pudiera tener un mayor control del Estado a través del gobernador de cada provincia. ¿Estamos entendiendo? Era una inteligente y eficiente política administrativa inventada por los sumerios, heredada a los acadios y transmitida por su eficiencia a los reinos de los hititas, de Mari, de Babilonia, Asiria, y también fue adoptada por reinos más modernos como Edom, Moab, Amón e Israel. El reino al que Ruth se fue con su esposo y murieron su esposo y sus hijos era Moab. Veamos, no es casualidad que cuando se describen a los hijos de Shem, el hijo mayor de Noah o Noé, se menciona que tuvo 12 hijos. Lo mismo sucede con Nahor, el hermano de Abraham. Lo mismo con Ismael, que tuvo 12 hijos. Lo mismo con Esaú. Todos tienen 12 hijos, es decir, 12 provincias. ¿Por qué 12? ¿Por qué no 10 o 15? Dice este señor Silva. Los sumerios fueron inventores de muchas cosas importantes que usamos hasta hoy, como los jeroglíficos pictóricos que más tarde dieron lugar a la escritura cuneiforme propiamente dicha. La rueda, la primera legislación y el campo de la matemática, la base sexagesimal, es decir, un sistema numérico con base en el número 12, no en el 10 como solemos usar hoy. Ese sistema numérico basado en el 12 también les obligó a organizar su poder político y administrativo basado en el número 12. Usaron el 12 porque es el número de falanges. Las falanges son estas partituras que usted mira en los dedos. ¿Ok? Entonces, usaron el 12 porque es el número de las falanges que podemos contar con 4 dedos. ¿Ok? Entonces, en la antigüedad era importante que una persona tuviera 12, especialmente si está tratando de crecer, tratando de establecer un reino, para que esas personas te ayuden, sus hijos te ayuden a crecer tu imperio. Ok, termino entonces con esto, hermano. ¿Por qué es importante que estudiemos estas cosas? Honra. Nosotros hoy en día no hemos cambiado. Seguimos buscando honra, seguimos buscando reconocimiento. Eso no es malo. Lo que pasa es que cuando la persona pierde el enfoque de lo que es justicia, de lo que es verdad, las acciones se tornan agresividad, las acciones se tornan injustas. Y eso es lo que Dios nos quiere. Que no perdamos el enfoque diciendo, no importa cómo yo lo logre, yo lo voy a lograr sea como sea. Entonces la persona ya no está midiendo con justicia la manera como actúa, la manera como va a decidir hacer las cosas. Dios quiere que lo hagamos en justicia, en verdad. Y como dice
en Juan, capítulo 1, cuando vinieron a decirle a Natanael, Natanael, hemos encontrado al Mesías. Y él le dijo, ¿quién es este? Se llama tal y es de Nazaret. ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Y después finalmente lo convencieron y se lo llevaron a ver a Yeshua. Y Yeshua, cuando lo vio, antes de que se acercara desde largo, le dijo, aquí viene este varón, es un hombre justo, un verdadero israelita en el cual no existe mentira. Y cuando él lo miró, dice, ¿de dónde me conoce este hombre? Te miré, le dice, ¿de dónde me conoce, Señor? Te miré cuando te fue a volar y estabas debajo de la higuera. Y le dice, Señor, verdaderamente tú eres el Mesías. Entonces, cuando él miró el aura, la unción, como dirían algunos, cuando él miró el aura de verdad, de luz, de conocimiento y de que él, nada más él le pudo haber dicho eso, porque nadie más lo sabía. Entonces se dio cuenta de que era un hombre verdaderamente de honra y que el nivel que él manifestaba era del Mesías. Entonces le dijo, hombre, porque te dije estas cosas es que crees. A veces hay personas, ¿por qué? Realmente hay personas que van a creer porque miran ese nivel de aura o de honra o de conocimiento, de unción, como usted le quiere llamar. Pero dice Dios, o dijo Yeshua, bienaventurado es aquel que cree y no ha visto. Hermanos, es tiempo que nuestras acciones sigan nuestra fe. Cuando usted actúa con fe, sus convicciones son certeras, porque están siguiendo lo que el diseño que Hashem dice. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo recibe, pueblo de Dios? Pues un aplauso. Padre Santo, te bendecimos y glorificamos. Levantamos esta oración pidiéndote, Señor, que esta enseñanza sea de bendición a cada persona que la ha escuchado. Gracias, Padre Santo, por tu bondad y misericordia. Te damos honra, adoración. Bendícenos en esta nueva semana que se avecina. Señor, que la palabra siempre esté en nuestros labios y podamos ser de inspiración y que la gente pueda oler al Mesías en nuestra existencia. En el nombre de Yeshua lo pedimos. Amén. Shalom.